papel de la retroalimentación en la formación para la toma de decisiones en psicología, pensamiento crítico y flexibilidad. Esta es una investigación que hemos realizado dentro del Laboratorio de Evaluación y Enseñanza de Habilidades Metodológicas y Conceptuales y que está realizado en coautoría con Yamilet Torres López y Carlos Santoyo Velasco. Nuestra inquietud viene inicialmente del trabajo que se ha hecho sobre pensamiento crítico, que nos hemos encontrado como un concepto recurrentemente, que aparece recurrentemente en diversos planes de estudio, en legislaciones, en recomendaciones didácticas, como algo que a lo que aspiramos y que resulta de gran relevancia para la formación, no solo a nivel superior, sino a lo largo de toda la formación educativa, el formar personas que sean capaces de pensar críticamente. Sin embargo, no siempre queda muy claro qué entendemos por eso y cómo podemos abordarlo de manera práctica en nuestra labor docente. Una de las definiciones que nos ha servido para orientar un poco el trabajo es esta que presentamos de Scriven y Paul, que nos dice que es este proceso en el cual están involucradas acciones como conceptualizar, analizar, sintetizar, aplicar y evaluar la información. Y con eso nos referimos a información que puede haber venido de la observación, de la experiencia, del razonamiento, de la retroalimentación o la comunicación a través de texto escrito o verbal. Y en ese sentido encontramos paralelismos muy importantes con el trabajo que hemos realizado desde la psicología en cuanto al modelo de habilidades metodológicas y conceptuales y la herramienta que le llamamos modelo de análisis estratégico de textos, con la que hemos procurado implementar en nuestras aulas actividades de formación en habilidades justamente orientadas a esto. Entonces, nuestro trabajo en el modelo de análisis estratégico de textos está derivado de, por un lado, la demanda social que existe en cuanto a lo que se necesita que sepa hacer una persona que se dedica a la psicología y las convenciones disciplinares en cuanto a cómo solemos presentar la información, a cómo podemos organizar y comunicarnos en cuanto a informes, artículos científicos, tesis, etcétera, en donde está contenido el conocimiento disciplinar. Y tiene una perspectiva de habilidades, es decir, más allá de querer formar estudiantes que enciclopédicamente conozcan mucha información, lo que queremos es profesionales de la psicología que sepan hacer cosas, que sepan decidir, que sepan resolver problemas, aplicar, evaluar, rectificar, aprender de su propia experiencia. Y entonces, para ello hemos diseñado esta herramienta que consiste en 16 tareas que acompañamos al alumnado a hacer con respecto a los textos escritos, en el cual les pedimos que busquen, que traten de hallar o de deducir, de evaluar y de sintetizar no lo que dice el texto, sino más bien sus justificaciones, por ejemplo, ¿no? El para qué está ahí, las estrategias que siguieron, los resultados, sus conclusiones, y más allá de lo que explícitamente está en el texto, que sean capaces de buscar los vacíos que deja esa explicación, las posibilidades que quedan abiertas a partir de lo que se llegó, etcétera. Este modelo nos ha servido muchísimo para formar al alumnado en la conciencia de que son tomadores de decisiones y tienen que ser capaces de evaluar la información que tienen disponible para poder decidir si un texto es confiable o no, si es algo que puede implementarse en una aplicación, en una intervención, si es algo que debería ponerse a prueba, ¿no? Entonces, de esa manera vamos convirtiendo a quienes leen, a quienes estudian, en personas que son capaces de cuestionar aquellas cosas que están escritas y son capaces de proponer cosas propias. En ese sentido, creemos que pueden evaluar y aprender las experiencias propias y ajenas. Y un elemento muy relevante del trabajo que hacemos con el análisis de textos es la retroalimentación, porque implica esta información que le devolvemos al estudiante con respecto a su desempeño. Y esto es de gran importancia para entonces ir promoviendo el cambio en la dirección que deseamos
del desarrollo de las habilidades. Esta información la da comúnmente el docente, la docente, sin embargo, no siempre está muy armada de manera sistemática, ¿no? Pero si la analizamos, generalmente lo que hacemos es decirles si es pertinente su respuesta, si se ajustó al criterio que le solicitamos, si logró alcanzar cierto criterio, si le faltaron algunos elementos, si les damos generalmente propuestas de cómo mejorar, etcétera. Entonces, este contenido de la retroalimentación es muy importante que lo sistematicemos porque permite influenciar y modificar tanto lo que hacen los estudiantes como el qué piensan al respecto y les permite ir realizando cada vez mejor estas tareas de resolución de problemas. Hemos probado la retroalimentación personalizada, la retroalimentación que le llamamos específica, y hemos demostrado que es altamente efectiva. Nos ayuda muchísimo a generar estas habilidades en el alumnado y les permite ir ajustando sus respuestas de manera cada vez más profesional, ¿sí? Esta retroalimentación específica es personalizada y está alineada a la forma en la que ellos dan las respuestas. Y entonces respondemos qué tan bien estuvo aquello, qué se tendría que cambiar, cómo podría hacerlo mejor, etcétera. Esto es muy útil y es muy efectivo, pero funciona mucho en grupos pequeños. Si queremos aplicar esto en grupos masivos de las universidades públicas, realmente es poco viable porque es muy costosa en tiempo y esfuerzo. Entonces estamos proponiendo una forma de retroalimentar de manera más genérica, ¿no? Más global. Entonces, ya habíamos intentado en algún estudio previo hacer una retroalimentación al grupo general. Sin embargo, no habíamos tenido muy buenos resultados. Entonces, hicimos una propuesta de cómo podríamos retroalimentar, tal vez no la respuesta específica, personalizada, etcétera, pero sí la forma que tiene la respuesta, la estructura con la que dan una respuesta a cada una de estas tareas y qué tanto eso se ajusta a la estructura esperada que tenemos para cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, en las justificaciones esperamos que nos digan cuáles son los antecedentes y cuáles son sus limitaciones para que entonces se justifique la necesidad de un estudio nuevo. Si el estudiante, la estudiante nos da ese par de elementos, entonces está cumpliendo con el resultado, aunque no tengamos que ver el detalle de cómo lo redactó y qué cosas incluyó, ¿sí? Esto entonces sería menos costoso en tiempo y esfuerzo, pero necesitamos probar si es efectivo. Para ello hicimos un estudio con un grupo de 11 estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en psicología y les pedimos que revisaran la literatura que típicamente estudian en la asignatura, que cada una de ellas la revisaran con este modelo de análisis de textos, en el cual tenían que hacer sus 16 tareas de análisis y les evaluábamos con una rúbrica de 0 a 3 puntos, en las cuales identificábamos respuestas ausentes, incorrectas, parcialmente correctas o correctas. Y hicimos una línea base, un artículo de diagnóstico y después de una explicación del modelo y de cómo podían tener respuestas ajustadas a esta estructura y a estos criterios de respuesta correcta, les pedimos que hicieran 5 artículos más. 2 de ellos los hicieron, la mitad del grupo lo hizo con una retroalimentación genérica y luego 2 de ellos con retroalimentación específica y volvieron a retroalimentación genérica. La otra mitad del grupo lo hizo en el orden contrario, pero pasando por las mismas fases. Y en todas de ellas se les dio su puntaje total. Lo que encontramos es que al inicio tenemos puntajes más o menos similares y el alumnado suele ejecutar por debajo del criterio esperado, es decir, si mínimamente tuvieran las respuestas parciales, ¿sí? Tendrían 32 puntos y no lo lograron, ¿no? Sin embargo, están muy parecidos los dos grupos. El grupo 2 tiene un puntaje ligeramente más alto y vemos su trayectoria a lo largo del resto de los artículos. Vemos que algunos artículos les resultan más sencillos y tienen mayores puntajes,
otros les resultan más complicados y tienen menores puntajes y tienen esta trayectoria para llegar al análisis final en donde tienen un puntaje muy similar entre sí. Si logran avanzar un poco con respecto al puntaje inicial, logra disminuirse la dispersión del grupo y están alrededor de este puntaje final ambos grupos, independientemente del orden en el que hayan pasado por las retroalimentaciones. Y analizando específicamente la respuesta a cada una de las retroalimentaciones, lo que encontramos es que efectivamente tanto la retroalimentación específica como la retroalimentación genérica logran disminuir la cantidad de respuestas incorrectas y la cantidad de respuestas ausentes, que serían la barrita negra, con respecto a la línea base, al diagnóstico. Entonces tenemos un efecto en el cual están aumentando la cantidad de respuestas parcialmente correctas y correctas, pero de manera muy semejante ambas formas de retroalimentación. Hay una ligera tendencia de la específica a ser más efectiva, pero en realidad es mínima. Entonces, este estudio nos parece muy importante porque es una experiencia educativa real insertada en el currículum y en la demanda del plan de estudios. Entonces, esto le da una gran validez ecológica. Por otro lado, pues confirma hallazgos previos en cuanto al el estudiantado de nivel licenciatura no es muy eficiente en cuanto a su comprensión lectora si no tienen una guía. Incluso a este nivel que resultan ya estudiantes avanzados. El modelo, sin embargo, el modelo de análisis de texto sí parece ser una herramienta efectiva para formar en habilidades profesionales. Y esto también es consistente con la literatura, que el avance no sea constante y progresivo, porque los artículos que van leyendo, el texto al que se enfrentan, tiene evidencia diferente, tienen estructuras diferentes, tienen distintos niveles de dificultad para ir generalizando las habilidades y entonces es normal que de pronto haya retrocesos y dificultades diferenciales, esto es esperado. Sin embargo, lo que encontramos es que las formas de retroalimentación son igualmente efectivas y que esto contradice un poco este estudio previo que comentábamos sobre que la retroalimentación grupal no lograba avances significativos y creemos que la diferencia puede tener que ver, por un lado, con que esta retroalimentación genérica no es lo mismo que la retroalimentación general grupal que dábamos en la ocasión anterior. Sí es individual y sí es dependiente de la respuesta de cada uno de nuestros estudiantes, pero no es tan detallada como la retroalimentación específica. Finalmente, también creemos que un elemento muy importante es que el estudio previo había sido realizado con estudiantes de los primeros semestres y eso implicaba que tenían mucho menor avance en la formación y el conocimiento disciplinario y por lo tanto este alumnado avanzado de octavo semestre tiene más elementos para recuperar y aprovechar esa retroalimentación genérica. Finalmente, el avance no es aún el que deseamos. Creemos que una razón es que el tiempo y la práctica durante un semestre puede ser insuficiente. Van en aumento, pero no logramos que tengan un desempeño excelente, entonces sería necesario que más bien hubiera más oportunidades de práctica a lo largo de toda la formación profesional, no solo en una asignatura, no solo en un semestre, porque es posible adaptar las actividades orientadas al pensamiento crítico para que sean para niveles iniciales, intermedios o avanzados sin mayor problema y esto nos permitiría tener profesionistas mucho más preparados para dar soluciones a las problemáticas complejas de la realidad y para plantear mejores soluciones. Finalmente, quisiéramos compartir con ustedes algunas de nuestras referencias que tienen que ver con el estudio del pensamiento crítico y con nuestro modelo de análisis de textos.